Hoy vamos a conversar sobre una herramienta que nos va a servir para extender el análisis de Fourier para señales que no son absolutamente sumables. Recordemos que una de las condiciones para que una secuencia discreta tenga transformada de Fourier era que esa secuencia sea absolutamente sumable. Si no se cumplía con esa característica, no podíamos utilizar las herramientas del análisis de Fourier. En tiempo continuo, nosotros, el ciclo anterior, al final de ese ciclo, comentamos lo que era la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, que está en el dominio S, nos servía para hacer la extensión del análisis de Fourier para señales en tiempo continuo que no eran absolutamente integrables. Es decir, que nosotros podíamos tomar una secuencia, amortiguarla al multiplicarla por una exponencial y a esa señal amortiguada realizar la transformada de Fourier y podíamos analizarla utilizando todas las herramientas de las transformadas. Entonces, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver justamente con un tipo de transformación que es exclusiva para secuencias discretas, que es conocida como la transformada Z. Entonces, en Fourier vamos a utilizar esta cicla nosotros para lo que es la transformada de Fourier en tiempo discreto. Transformada de Fourier en tiempo discreto. Para que nosotros pudiéramos transformar una secuencia discreta xn y que esta secuencia discreta tenga una transformada de Fourier x mayúscula e a la j omega, esta secuencia x tenía que tener una condición. Esa condición era que sea absolutamente sumable. Es decir, que si yo cojo esa secuencia x de n, extraigo su valor absoluto y de ese valor absoluto hago la sumatoria para todo valor de n, ese resultado tenía que ser un valor finito. Recordemos que esta notación que utilizamos aquí es justamente para indicar que el resultado de esa sumatoria es un valor finito o que ese sumatorio converge. Entonces, esta era la condición para que yo tenga una transformada de Fourier de una secuencia discreta. Esta condición se conoce como la condición de que la señal o la secuencia sea absolutamente sumable. Justamente absolutamente tiene que ver con esta operación que hacemos aquí y sumable con esta operación que hacemos acá. Entonces, como existen algunas señales de utilidad práctica que no cumplen con esta condición, la forma de aplicar el análisis o las herramientas del análisis de Fourier es tomar esa secuencia, de alguna forma convertirla en una secuencia absolutamente sumable y aplicar la transformada de Fourier. Entonces, esta estrategia que vamos a ver ahora tiene el nombre particular de llamarse transformada Z. Transformada Z. Esta Z es una variable compleja. Entonces, en cuanto a lo que tenemos que ver con transformadas en el análisis de Fourier, nosotros teníamos que una señal en el dominio del tiempo continuo pasaba al dominio omega en frecuencia. Una señal en tiempo discreto n pasaba al dominio n. Esto era nuestra noción de transformada, pasar de un dominio a otro. En el caso de una señal tiempo continuo que no sea estable, inclusive estas señales estables, podemos nosotros aplicar lo que era la transformada de Laplace, que fue la que vimos con ustedes al final del semestre anterior. Y esa transformada de Laplace hacía justamente una extensión del análisis de Fourier para señales que no eran absolutamente integrables. Y la transformada que vamos a ver ahora es una transformada para señales discretas que nos va a llevar al dominio Z. Y esa es justamente la idea de esta transformada de Laplace. Entonces, vamos a ver cómo nosotros tomamos una secuencia discreta en el tiempo, de alguna forma hacemos que sea absolutamente sumable y vamos a aplicar el análisis de Fourier y vamos a llegar a un tipo de transformada conocida como transformada
la transformada Z. Entonces, esta transformada Z tiene varias aplicaciones que las vamos a especificar sobre todo en el capítulo siguiente. Una de esas aplicaciones de esta transformada Z es el resolver una ecuación de diferencias. Recordemos que la ecuación de diferencias, para una ecuación de diferencias con coeficientes constantes en el contexto de un sistema LTI, relacionaba de forma implícita la entrada y la salida. Por ejemplo, una ecuación de diferencias podremos decir que y de n es igual a 2xn menos 3x de n menos 1, por ejemplo. Entonces, esta ecuación de diferencias tenemos que la salida era 2 veces la entrada menos 3 veces la muestra prueba de esa entrada. Entonces, estas ecuaciones de diferencias que nosotros aprendimos a resolverlas utilizando el análisis de Fourier, en el contexto del dominio del tiempo, estas ecuaciones de diferencia las resolvíamos utilizando ese proceso de recursividad. Y a partir de esa ecuación de diferencias, nosotros extraíamos la respuesta al impulso una vez que aplicábamos la transformada y conseguíamos determinar la respuesta en frecuencia realizando este ordenamiento que está aquí, transformada de la salida sobre transformada de la entrada. Aplicábamos transformada inversa de Fourier y teníamos la respuesta del impulso a partir de esa ecuación de diferencia. La transformada Z también nos va a ayudar a encontrar la respuesta de esta ecuación de diferencias que relaciona la entrada y la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo. La otra aplicación que vamos a conseguir con esta transformada Z es la forma de evaluar la respuesta al impulso de un sistema LTI y por extensión también si calculamos la transformada de Z de este sistema, vamos a llegar a una función h de z, que es lo que vamos a calcular ahora. Esta se llama, ustedes ya conocen la respuesta al impulso, y esta se va a llamar la respuesta del sistema. Recordemos que en el caso del tiempo continuo, cuando nosotros tenemos la respuesta al impulso y calculamos la transformada de Fourier, esa transformada de Fourier de la respuesta al impulso tenía el nombre particular de la respuesta en frecuencia. Ahora, en este caso se va a llamar respuesta del sistema o también se suele conocer como función de transferencia. Y la tercera aplicación que vamos a tener con esta transformada Z, que eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, es el diseño de filtros. Entonces, como ustedes ya hemos visto que los filtros sirven para eliminar ciertas porciones de frecuencia de un espectro. Entonces también vamos a utilizar el diseño de filtros para como una aplicación de esta transformada Z. Entonces la definición de la transformada Z es que si yo tengo una secuencia discreta xn, recordemos que secuencia es un término que se utiliza para denominar también a las señales discretas. Entonces nuestro x de n es una secuencia discreta o también puede decirse que es una señal discreta. Las dos formas de decirlo son exactamente lo mismo. Entonces, esta secuencia discreta n que está aquí, nosotros calculábamos su transformada de Fourier si es que es absolutamente sumable. Entonces, si esta secuencia x de n es absolutamente sumable, es decir, converge, yo podía calcular su espectro, su transformada de Fourier utilizando esta ecuación que la vimos con ustedes el ciclo anterior, n a menos j omega n. Entonces, si la señal es absolutamente sumable, esa señal tiene transformada de Fourier. Pero, sin embargo, existen señales que son de utilidad práctica, sobre todo en el contexto de comunicaciones, que no cumplen con esta condición. Por ejemplo, un conjunto de señales que no cumplan con esta condición de ser absolutamente sumables, que es la condición para que tengan transformada de Fourier, es, por ejemplo, esta secuencia de aquí, que ustedes ya saben que es el escalón unitario. Esta otra secuencia de acá, que es una exponencial creciente hacia la izquierda,
y esta otra secuencia de aquí, que es el seno discreto, que es el seno discreto. De hecho, podría ser también el coseno discreto. Entonces, estas tres señales no cumplen con esta condición de ser absolutamente sumables, por tanto, no van a tener transformada de Fourier. Entonces, lo que se hace para extender el análisis de Fourier a señales que no cumplen con esa condición es, de alguna forma, conseguir que esa secuencia cumpla con esta característica de aquí. Y para que cumpla con esa característica de aquí, lo que vamos a hacer es acondicionar esa señal. Y ese acondicionamiento es tomar esa secuencia, que no es absolutamente sumable, y multiplicarla por una exponencial, que puede ser creciente o puede ser decreciente. Y de esa forma vamos a conseguir que ese producto final sea absolutamente sumable, cumpla con esa condición y pueda tener un análisis en el dominio Z, que sería este acondicionamiento que vamos a hacer. Entonces, esas secuencias que no cumplen con esta condición las vamos a acondicionar. Que sería lo mismo decir que de alguna forma las vamos a modificar. Y esa modificación va a ser el producto por una exponencial. Entonces vamos a coger esas señales, vamos a multiplicar por una exponencial y esa exponencial puede ser creciente o decreciente dependiendo de la naturaleza de la señal. Entonces, la definición de nuestra transformada Z dice que la transformada Z, noten la notación, es similar a lo que hacíamos con las transformadas. Teníamos aquí la letra mayúscula para definir lo que es la transformada. Ustedes también ya pueden observar que aquí está el argumento z. Ya vamos a ver más adelante que z es una variable compleja. Entonces, la definición de esta transformada z es similar a lo que es la transformada de Fourier, pero vamos a ver cómo se hace dentro de esta transformada ese acondicionamiento o esa modificación. Entonces, es nuestra secuencia x de n para todo n, multiplicado por z a la menos n, donde z, que es esta z de aquí, y esta z que aparece acá, es una variable compleja, que es r e a la j omega. Aquí es una variable compleja. Recordemos que en la notación simplificada, que cuando se escribía n de menos infinito a más infinito, esto es equivalente a colocar el sumatorio para todo n, que es lo que yo estoy colocando justamente aquí. Ustedes en el libro se van a encontrar esta notación, que sabemos que la notación equivalente es simplemente colocar una única letra en el límite inferior que indica que es para todo el intervalo, que es lo mismo decir que es de menos infinito a más infinito. Entonces vamos a introducir este valor de z que es r, y a la jm ustedes pueden ver que es un número complejo en formato polar, que tiene magnitud y fase, y lo vamos a colocar aquí y vamos a observar cómo esta transformada z hace que estas señales que no son absolutamente sumables sean acondicionadas al ser multiplicadas por una exponencial. Y una vez que ese producto es absolutamente sumable, podemos extender el análisis de Fourier. Entonces vamos a hacer ese reemplazo aquí. Vamos a ver cuánto vale esta transformada z. Entonces la transformada z, voy a coger esta ecuación y voy a reemplazar z por lo que vale dentro del argumento. Es igual al sumatorio para todo n de esta señalcita x de n. Y ahora reemplazo cuánto vale z por r a la menos n por e a la menos j omega n. Entonces aquí, para que sea más fácil ver cómo se amortigua la señal y se calcula la transformada de Fourier, voy a colocar aquí unos corchetes. Y ustedes pueden observar claramente que en este producto de aquí, mi secuencia x de n es multiplicada por esta exponencial de aquí, dependiendo si ese valor de n es fraccionario mayor que 0 o sea una exponencial creciente o decreciente. Entonces, esta nueva secuencia de aquí, que es x de n amortiguada por esa exponencial era la n, ustedes pueden observar que le estoy sacando la transformada de Fourier. Entonces, una interpretación de la transformada z es que es la transformada de Fourier de una señal que ha sido acondicionada. Y el acondicionamiento está justamente aquí en este producto de la secuencia por esa exponencial, que puede ser creciente o decreciente.
Entonces, de esa forma yo consigo que de alguna forma esta secuencia de X sea absolutamente sumable. Es decir, que si yo hago este cálculo de aquí, esto sea absolutamente sumable y pueda aplicar el análisis de Fourier. Ahora, existe una restricción en cuanto a los valores que debe tener este término de aquí que es R para hacer que este producto sea absolutamente sumable. Entonces, la restricción de qué valores debes tener este número de aquí, R, nos va a formar una cierta región de convergencia que la vamos a etiquetar como la ROC. O sea, la región de convergencia es todo ese conjunto de valores de R para los cuales este producto de x de n por esa exponencial R menos n hace que ese producto sea absolutamente sumable. Entonces no tiene que ser cualquier valor de R, tiene que ser un cierto valor de R que esté dentro de un cierto conjunto de rango de valores. Y ese conjunto de rango de valores nos va a dar esta región de convergencia que la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la transformada Z puede ser vista como una transformada de Fourier de una señal que ha sido acondicionada. Y ese acondicionamiento se da para que ese resultado de ese producto nos dé una secuencia que sea absolutamente sumable y podamos aplicar el análisis de Fourier. En cuanto a la notación que vamos a utilizar para nuestra transformada Z, recordemos que en el análisis de Fourier nosotros teníamos que una secuencia x de n. Nosotros poníamos aquí esta f y por acá venía la transformada de Fourier. En la transformada z nosotros vamos a tener una secuencia discreta y aquí vamos a colocar una z para indicar que es la transformada z y acá la notación va a ser x de z. Entonces esta transformada z, si en Fourier nosotros trabajamos en el dominio de la frecuencia, en la transformada z vamos a trabajar en el dominio z y z es una variable compleja. Entonces, como z es una variable compleja, de hecho podemos escribir que aquí z vale r a la j omega. A esta variable compleja nosotros la podemos graficar en una figura que se conoce como plano Z. Entonces, para graficar esto de aquí lo vamos a poner en un formato, ven que esto de aquí está en formato polar, podemos colocar también un formato rectangular, que sería la parte real de Z más J veces la parte imaginaria de Z. Ustedes pueden observar que justamente esto nos da un plano complejo. Entonces, ese plano complejo lo vamos a dibujar por aquí. Aquí vamos a tener la parte real de Z y la parte imaginaria de Z. Como esta aquí es una frecuencia radial, aquí vamos a tener que nuestra región de convergencia, donde va a estar graficado todos los valores de R para la cual esa señal amortiguada converge, va a tener una frontera que es este círculo de radio unitario. Entonces, esta gráfica que está aquí tiene un nombre que se conoce como plano Z. Este circulito verde de aquí se conoce como el círculo de radio unitario. Y si graficamos este valor de Z, vemos que aquí está el valorcito de omega. Aquí está el valor de omega. Entonces, en este plano Z de aquí, nosotros vamos a graficar todos los valores de R para los cuales ese producto de mi secuencia x de n por esa exponencial R a la menos n, que es mi señal acondicionada amortiguada, converge o es absolutamente sumable. Entonces, en este plano Z nosotros vamos a graficar los valores de R, que también pueden ser escritos como el módulo de Z. Notemos que si nosotros de este número complejo de aquí calculamos el módulo de Z, es justamente el valor de R. Entonces, R y módulo de Z es lo mismo. Entonces, este R y módulo de Z van a estar graficados en este plano Z y eso va a determinar esa región de convergencia.
O sea, es ese conjunto de valores de R para los cuales ese producto de esa señal condicionada es absolutamente sumable. Entonces, recordando lo que escribimos arriba de la relación que existe entre la transformada de Fourier y la transformada Z, es que la transformada de Fourier es equivalente a la transformada Z si nosotros evaluamos Z como E, J, omega. Ustedes pueden ver que este Z y a la J omega tiene un módulo 1 o R vale 1. Y significa que nosotros vamos a evaluar la transformada Z a lo largo de todo el círculo de radio unitario. Entonces, si la transformada Z la evaluamos en ese círculo de radio unitario, nos da justamente la transformada de Fourier. Entonces, aquí nosotros podemos vislumbrar de alguna forma que si acontece la pregunta de si hay un conjunto de señales que tienen transformada Z, nos podemos preguntar si ese conjunto de señales que tiene transformada Z también tienen transformadas de Fourier. Entonces van a haber casos donde señales que tienen transformada Z sí tienen transformada de Fourier y van a haber casos donde esa transformada Z no tenga transformada de Fourier. Entonces, para más o menos tener una idea intuitiva de qué significa eso, que lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a suponer que aquí está, este intervalo de aquí abarca todo el conjunto de señales posibles. Una porción de ese conjunto de señales posibles tiene, vamos a decir que tiene transformada de Fourier, que son las señales que son absolutamente sumables. Y por acá existe otro conjunto de señales que no cumplen con esa condición de ser absolutamente sumables, pero que a través de este acondicionamiento que tenemos nosotros, sí tienen un tipo de análisis en otro dominio que es la transformada Z. Entonces, la pregunta que hacemos nosotros al ciclo anterior, si todas las señales tienen transformada de Fourier, la respuesta era no. Tienen transformada de Fourier las señales que son absolutamente sumables. Y podemos hacer una extensión para señales que no son absolutamente sumables utilizando la transformada Z. Entonces, si nosotros podemos ver que si la señal tiene transformada de Fourier, también va a tener transformada Z. Y va a haber casos donde la señal tenga transformada Z, pero no va a tener transformada de Fourier. Y van a haber casos donde la señal tenga transformada Z y también tenga transformada de Fourier. Entonces eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios posteriores y justamente esta transformación o esta característica de que una señal que tenga transformada de Fourier va a tener mucho que ver con este tipo de notación que tenemos aquí, que de alguna forma es que la región de convergencia incluye al círculo de radio unitario. Eso lo vamos a ir viendo en los ejemplos que sigan a continuación. Entonces, vamos aquí a adelantarnos un poquito y dibujar unas regiones de convergencia. Recordemos que las regiones de convergencia, si nosotros recordamos la condición para que una señal pueda ser analizada, una vez que ha sido amortiguada, es este de aquí. Recuerden que este producto que tengo aquí de mi secuencia por esa exponencial se conoce como un acondicionamiento, una modificación o también como que la señal está de alguna forma siendo amortiguada. Entonces, este producto de aquí tiene que ser absolutamente sumable, es decir, que el resultado sea un valor finito. Y para que este producto de aquí sea absolutamente sumable, debe haber algunas restricciones para este valor de R. Entonces, ese valor de R va a estar plasmado en una región de convergencia en el plano Z. Entonces, aquí vamos a dibujar nosotros un plano Z y observar qué es esa región de convergencia. Entonces, en nuestro plano Z tenemos por aquí la parte real de Z, aquí la parte imaginaria de Z. Y recordemos que este valorcito de R es igual al módulo de Z, es igual al módulo de Z. Entonces, las regiones de convergencia, que lo vamos a encontrar también en los ejercicios posteriores, son anillos en este plano Z. Entonces,
Si por aquí nosotros tenemos esta región de convergencia, aquí escribamos que este es el círculo de radio unitario. Entonces, si la región de convergencia es exterior a este anillo de aquí, ustedes pueden ver que la región de convergencia aquí está pintada en verde, que son todo el conjunto de valores de R o del módulo de Z que van a hacer que este producto de aquí sea absolutamente sumable. Ustedes pueden observar aquí que esa región de convergencia que está pintada en verde también incluye al círculo de radio unitario. Cambiamos de color aquí. Entonces esa región en verde, que es la región de convergencia, incluye al círculo de radio unitario, que es esta condición que está aquí. Entonces podemos observar. Entonces cuando la región de convergencia incluye el círculo de radio unitario, esa señal que tiene transformada Z también tiene transformada de Fourier. También tiene transformada de Fourier. Otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, que si yo tengo esta región de convergencia que la vamos a graficar aquí, sea el círculo de radio unitario, parte real de Z, parte imaginaria de Z. Y vamos a suponer que por aquí está la región de la frontera de esa región de convergencia. Esta región de convergencia la vamos a encontrar más adelante utilizando lo que son los polos y los ceros de esa transformada XZ, que la vamos a reordenar como una función racional. Entonces, esta región de convergencia es toda la región interna a ese anillo que está ahí graficado. Y en este caso, ustedes pueden observar que similar al caso, a la región de convergencia anterior, a esta región de aquí, la región de convergencia también incluye al círculo de radio unitario. Entonces, esa secuencia que tiene transformada Z también va a tener transformada de Fourier. Entonces, aquí la conclusión que la vamos a observar en todos los ejercicios es que para que una señal que tiene transformada Z tenga también transformada de Fourier, se debe cumplir que la región de convergencia debe incluir al círculo de radio unitario. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en los ejercicios previos, pero considere nos va a servir una vez que tengamos el resultado. Simplemente para adelantarme un poquito, esta región de convergencia que les he dibujado aquí, la vamos a nosotros a determinar calculando lo que son los polos y los ceros. Y los polos y los ceros son unas ciertas raíces cuando nosotros reordenamos a la transformada de Fourier como una función, una división de polinomios en Z. Nos vamos a hacer esa determinación de polos y ceros que nos van a ayudar a encontrar esta región de convergencia. Entonces, nuestra transformada Z puede ser reordenada como una función racional. Esa función racional va a tener un numerador que es función de Z y un denominador que es función de Z. Y este numerador yo lo puedo reordenar como un polinomio en Z con ciertos coeficientes. Entonces vamos a poner aquí sumatorio desde k igual a 0 hasta q. Tiene un cierto coeficiente constante por z a la menos k. Y acá puedo tener otro polinomio de esta manera. Entonces, esto que tengo aquí en el numerador es un polinomio en z. Y ustedes ya saben que estos polinomios nosotros los podemos factorizar, es decir, ordenarlo como un producto de ciertos factores. Entonces, a este polinomio de aquí lo podemos factorizar, es decir, descomponerlo en productos y vamos a tener por aquí una cierta constante c, que vamos a determinar en los ejercicios y por acá va a estar esa factorización, desde k igual a 1 hasta q, de 1 menos un cierto factor beta sub k por z a la menos 1, y la factorización del denominador, que es este término que está aquí, desde k igual a 1 hasta p, de 1 menos alfa k por z sub p.
Entonces, nuestra transformada z puede ser, o mejor dicho, en muchos casos, vamos a ver que lo podemos expresar como una función racional, que es justamente esta división de dos polinomios en z. Y estos polinomios en z nosotros los podemos factorizar. Ustedes pueden ver que aquí este multiplicatorio, que es este pi mayúsculo, justamente nos indica que hemos factorizado esos polinomios. Y nosotros podemos, una vez que hemos hecho esa factorización de esos polinomios, extraer la raíz tanto del numerador y la raíz del denominador. Entonces, si nosotros extraemos la raíz del numerador, esos resultados o esas raíces se van a denominar ceros de la transformada. Entonces, las raíces de este numerador van a tener un número particular que van a ser los ceros de la transformada. Y las raíces del denominador se van a conocer como polos. En el gráfico del plano Z, a los ceros nosotros vamos a etiquetar con un círculo y a los polos los vamos a etiquetar con una X. Entonces, estas raíces del numerador aquí van a ser estos coeficientes B sub k que están aquí. Y esas raíces del denominador van a ser estos coeficientes alfa sub k que están indicados acá. Entonces, estos polos y ceros van a determinar la región de convergencia o ese anillo que lo graficamos nosotros un poco más arriba. Y la región de convergencia, una vez que hemos determinado estos polos y ceros, va a estar acotada entre un valor alfa y un valor beta que corresponde justamente a un cero y a un polo. Recordemos que este z de aquí es una variable compleja, de donde el módulo de z es justamente el valor de r para el cual, aunque esa señal amortiguada converge, yo puedo reescribir esto de aquí de esta forma. Entonces, como ustedes pueden observar en esta ecuación de aquí, los ceros y los polos van a determinar la región de convergencia. Entonces, una vez que nosotros hemos encontrado la transformada z, hay que encontrar las raíces del numerador y del denominador. Esas raíces nos van a permitir construir esa región de convergencia. Una de las características de esa región de convergencia que va a aparecer en los ejercicios es que la región de convergencia no contiene polos. La región de convergencia no contiene polos. Bien, entonces, hasta ahora hemos visto para qué sirve la transformada z. Para resolver ecuaciones de diferencias, analizar lo que es la respuesta, el impulso del sistema y el diseño de filtros. Para eso lo vamos a utilizar. La transformada z es una extensión del análisis de Fourier para señales que no son absolutamente sumables. ¿Cómo conseguimos esa extensión? Haciendo que la señal o la secuencia xn sea amortiguada por una exponencial. Y de esa forma ese resultado puede ser analizado con las herramientas del análisis de Fourier. Sin embargo, esos valores de R de esa exponencial que estamos utilizando para amortiguar la señal no puede ser cualquier valor, y el conjunto de valores para lo cual ese producto converge o es absolutamente sumable lo da la región de convergencia. Y la región de convergencia está determinada por los polos y los ceros. ¿Qué son los polos y qué son los ceros? Si nosotros tomamos nuestra transformada z, x de z, y la reordenamos como una función racional con un polinomio en z, numerador y un polinomio en z en el denominador, podríamos decir un polinomio de z a la menos 1 en el numerador o z a la menos 1 en el denominador, porque eso lo podemos reordenar. Si calculo las raíces de ese numerador, me van a dar los ceros, que son los valores para los cuales esta transformada se vuelve cero. Y si calculo las raíces del denominador, me van a dar los valores para los cuales esta transformada de aquí tiende al infinito, que es el valor de un cero. Entonces, esa es la idea de la utilidad y el por qué se necesita una transformada z, y que a diferencia de la transformada de Fourier, la transformada z, junto con su expresión algebraica, que es esta función racional de z,
va a necesitar también especificar una región de convergencia. Entonces, la transformada Z siempre va a tener expresión algebraica y región de convergencia todo el tiempo. Cambiar la transformada de Fourier simplemente tenía su expresión algebraica en función de omega y listo. Entonces, vamos a analizar algunas propiedades de esta región de convergencia y vamos a iniciar con los primeros ejercicios donde vamos a repasar estos conceptos que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta región de convergencia de aquí tiene unas ciertas propiedades. Y la primera propiedad de esa región de convergencia es que si esa secuencia x de n es finita, o sea, que sea de longitud finita, voy a poner aquí un ejemplo, por ejemplo, que sea una secuencia de este tipo, que tiene valores no nulos solo para ese intervalo de tiempo. Entonces, esta secuencia aquí es una secuencia finita. Entonces, si xn es una secuencia finita, la región de convergencia de esa secuencia, la región de convergencia de la transformada Z de esa secuencia es todo el plano Z. Todo el plano Z. La segunda propiedad que nos vamos a encontrar es que si x de n es una secuencia derecha, ¿qué significa que sea una secuencia derecha? Vamos a graficar aquí. Entonces, una secuencia derecha significa que es una señal que empieza en un cierto valor, antes de ese valor vale 0, y a partir de ese valor tiene valores distintos de 0 que van hacia la derecha, tal como ustedes pueden observar en ese sentido. Entonces, si es que la, la secuencia x de n es una secuencia derecha, por ejemplo, lo que está indicado en este gráfico, la región de convergencia va a ser un círculo hacia el exterior. Vamos aquí a dibujar una pequeña región de convergencia. Aquí está 1, parte real de z, parte imaginaria de z. Y vamos a suponer que aquí está la región de convergencia, determinada por ese, con frontera con ese cero que está ahí, y va a ser una región exterior. Es decir, esa región de convergencia es una región que va desde el polo hacia el exterior, que sería lo mismo decir que la región de convergencia está determinada por esa ecuación de aquí. Y lo contrario, cuando x de n es una secuencia izquierda, la secuencia izquierda es lo contrario a lo que vimos acá arriba. Es una señal que a partir de un cierto valor empieza a tener una secuencia que va hacia la izquierda y a partir de ese valor hacia la derecha vale 0. Es una señal que desde un cierto punto se extiende hacia la izquierda. Eso es una secuencia izquierda. Entonces, una señal que tiene esa característica de ser una secuencia izquierda va a tener una región de convergencia que va hacia el interior a partir del último polo. Entonces aquí va a estar el último polo y esa región de convergencia va a ser interna, hacia adentro. Entonces estas tres características nos vamos a encontrar en los ejercicios de que si es una secuencia finita, la región de convergencia es todo el plano Z. Si es una secuencia derecha, es una región que se extiende desde el último cero hacia el exterior. Y si es una secuencia izquierda, es una región que se extiende desde el último polo hacia el interior, como ustedes pueden observar aquí en esta gráfica. Entonces vamos a hacer los ejercicios donde van a aparecer todos estos involucrados, todos estos conceptos que hemos visto aquí. Estos resultados de los ejercicios nosotros vamos a utilizar para construir otras transformadas a partir de la propiedad de linealidad. Y lo que nos vamos a encontrar es que inicialmente vamos a utilizar estos sumatorios, esas fórmulas de la suma finita, suma infinita que trabajamos en series de Fourier discretas, transformadas de Fourier discreta.
pero más adelante vamos a arribar a lo que nos va a ser de más utilidad, que son las propiedades, porque utilizando las propiedades nosotros podemos rápidamente evaluar lo que es la transformada z de una secuencia. Entonces, en este ejercicio 421, nosotros queremos calcular la transformada z de la siguiente secuencia: alfa a la n u de n. Y notemos que alfa no tiene ninguna restricción. En este caso, alfa puede ser una fracción, donde esta exponencial va a ser decreciente, o alfa puede ser un entero, por ejemplo 4, donde esta secuencia x de n va a ser creciente. Entonces vamos a determinar cuál es la transformada z de esta secuencia. Entonces, para determinar la transformada z, que es la expresión algebraica en función de z, y también la región de convergencia, todos los conjuntos de valores de módulo de z de esa variable compleja, por lo cual esta señal va a converger y va a tener su transformada z. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es aplicar directamente la ecuación de la transformada z que escribimos más arriba. Z a la menos n. Z a la menos n. Entonces podemos observar aquí que esta secuencia aquí está multiplicado por un escalón. Bueno, aquí para que sea más fácil visualizar vamos a escribir todos los intervalos, de menos infinito a más infinito. Entonces va a tener valores no nulos a partir de 0. Entonces todo este rango que va desde menos infinito hasta menos 1 yo lo puedo omitir. Entonces yo puedo reescribir esta ecuación como el sumatorio desde n igual a 0, que estoy considerando aquí lo que hace este escalón, hasta más infinito. Escribo cuánto vale x de n, que sería alfa a la n por z a la menos n. Entonces vamos a reordenar este argumento de aquí para que podamos aplicar una de las fórmulas de la suma infinita que vimos con ustedes ya muchas veces. Esto es el sumatorio desde n0 hasta más infinito. Y aquí reordeno este término de aquí. Le voy a poner como alfa z a la menos 1 a la n. Entonces ustedes pueden observar que aquí tengo la fórmula de la suma infinita. Y si nosotros recordamos que la fórmula de la suma infinita desde n0 hasta más infinito de alfa a la n, esto era igual a 1 sobre 1 menos alfa, con la restricción de que el módulo de alfa sea menor que 1. Esta ecuación la hemos utilizado múltiples veces con ustedes, entonces va a ser muy sencillo que la apliquemos acá. Noten que este de aquí va a ser mi argumento elevado a la n. Entonces simplemente aplico lo que dice esta identidad, que de hecho inclusive hasta la demostramos con ustedes en el ciclo anterior. Entonces esto de aquí es igual, esta transformada de aquí es igual a 1 sobre, sigo lo que dice aquí, ¿no? 1 menos alfa. Entonces 1 menos alfa, que en este caso es este valor de aquí, con esta restricción, que el módulo de alfa z a la menos 1 sea menor que 1. Entonces, este de aquí nosotros lo podemos reordenar a esta restricción que está aquí. Entonces, puedo decir que el módulo de alfa sea menor al módulo de z. Y esto de aquí me va a dar justamente la región de convergencia. Noten que este de aquí yo lo puedo escribir como decir que R sea mayor al módulo de alfa. ¿Por qué? Porque si z vale R e a la j omega, el módulo de z es igual a r. Entonces noten que esta región de convergencia me está diciendo todos los valores de r para los cuales esa señal que ha sido acondicionada amortiguada es absolutamente sumable y se le puede utilizar el análisis de Fourier. Entonces la región de convergencia puede ser escrita de estas dos formas. Como que el módulo de z sea mayor al módulo de alfa o como que r sea mayor al módulo de alfa. Las dos son equivalentes. Bien, entonces después del receso vamos a hacer la gráfica de esta región de convergencia en el plano Z y vamos a ir analizando otros ejercicios y comentar cuáles son las propiedades y arribar a una tabla de pares transformadas, que es lo que vamos a utilizar en las siguientes clases. Entonces, primera pausa.
Bien, entonces vamos a dibujar la región de convergencia de esta señal y determinar algunas de las propiedades que comentamos hace unos minutos. Entonces, la región de convergencia se va a graficar en el plano Z, plano Z. Entonces aquí vamos a dibujar el círculo de radio unitario. Aquí vamos a dibujar lo que es la parte real de Z, parte imaginaria de Z. Y fijémonos en esta parte de aquí. Nos dice que son todos los valores de Z, que podremos decir que todos son todos los radios o valores módulos de ese Z, mayores a un cierto alfa, mayores a cierto alfa. Entonces vamos a suponer que ese alfa es menor que 1. Vamos a suponer, para dibujar la región de convergencia, que alfa es menor que 1. Entonces, si alfa es menor que 1, va a estar ubicado por aquí y va a ser todo el conjunto de valores, como ustedes podemos ver, exteriores a ese valorcito que está ahí. Entonces podemos dibujar la región de convergencia como todo este conjunto de valores que está resaltado aquí. Esa va a ser mi región de convergencia. Es decir, cualquier radio que esté por aquí, externo a ese anillo que está limitado por este valorcito de alfa de aquí, va a hacer que esa secuencia x de n, una vez haya sido acondicionada, sea absolutamente sumable y pueda tener una transformada z. Una de las cosas que pueden observar en este gráfico de aquí es que en el caso en que el módulo de alfa sea menor que 1, que es lo que hemos graficado aquí, esta región de convergencia que está resaltada en verde incluye al círculo de radio unitario. Por tanto, esa señal que tiene transformada Z también tiene transformada de Fourier. Entonces, la condición para que la señal tenga transformación de Fourier es observar su región de convergencia y ver si esa región de convergencia incluye al círculo de radio unitario, como en este caso aquí. Otra de las cosas que podemos observar es que la secuencia que nosotros hemos transformado es esta secuencia que ustedes observan aquí. Es una señal derecha. Ustedes pueden ver que es una exponencial. Vamos a suponer que alfa es menor que 1. Es una señalcita que tiene esta tendencia. Sí, alfa es menor que 1, porque alfa también puede ser mayor que 1. Ustedes pueden ver claramente que esta de aquí es una señal derecha. Y una señal derecha, según la propiedad que vimos con ustedes, es una señal cuya región de convergencia va desde el último cero hacia el exterior, tal como está en esta parte de aquí. Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos vamos a encontrar con un resultado que inicialmente es curioso porque la expresión algebraica, vamos a regresar a ese resultado para ver lo que vamos a hablar. Entonces, la transformada Z siempre va a tener dos componentes. Esta transformada Z siempre va a tener un componente que le vamos a llamar la expresión algebraica, que es función de Z, y el otro componente que es la región de convergencia. Siempre van a estar esos dos componentes definiendo la transformada Z. Si usted tiene solamente la expresión algebraica, posiblemente existan varias secuencias en el tiempo dependiendo de la región de convergencia. Todo lo que vamos a encontrar en este ejercicio es que nos van a dar una secuencia que va a ser una secuencia izquierda y vamos a llegar a la misma expresión algebraica que este resultado, pero con una región de convergencia diferente. Entonces ahí vamos a poner énfasis en que transformada Z siempre va a tener expresión algebraica, que es función de Z, y la región de convergencia. Una de las cosas que nos faltó examinar aquí, vamos a extraer acá esta expresión algebraica. Tenemos aquí 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1. Entonces vamos a determinar los polos y ceros. Para determinar los polos y ceros lo que hay que hacer es coger esta señal que está en función de z a la menos 1 y ponerla en función de z. Es muy sencillo, es simplemente un paso algebraico. Entonces tenemos que poner aquí 1 menos alfa sobre z y hacer toda esta álgebra de aquí. Entonces tenemos 1 sobre z menos alfa sobre z. Esto sería z sobre z menos alfa. Hemos hecho este paso de poner, en vez de z a la menos 1, ponerlo en función de z. Si
Si ustedes observan esta señal de aquí, es justamente esa expresión general que nosotros escribimos por allá arriba, que tenemos un numerador que está en función de z, un denominador que estaba en función de z, que también lo escribimos como un sumatorio de un cierto coeficiente b sub k por z a la menos 1 sobre un sumatorio de un cierto coeficiente a sub k por z a la menos 1, z a la menos k, menos k, de aquí para valores de k. Entonces, esta de aquí era la ecuación genérica que conversamos arriba. Y lo que indicamos es que tenemos esta función racional donde en el numerador tenemos un polinomio en z. Ustedes pueden observar aquí que tengo polinomio en z. Y en el denominador también tengo un polinomio en z, que es el que está resaltado ahí. Si sacamos las raíces del numerador, nos van a dar los ceros de la transformada, y sacamos las raíces del denominador, nos van a dar los polos de la transformada. Entonces, para calcular primero los ceros, tengo que sacar la raíz de este valor, y son todo ese conjunto de valores para los cuales z vale 0, que es justamente 0. Y para calcular los polos, tengo que calcular los valores por los cuales la expresión vale 0, que es justamente z igual a alfa. Entonces, ustedes pueden observar que voy a tener en esta región de convergencia un 0 ubicado en el origen y un polo ubicado en alfa. Indicamos que los ceros los vamos a graficar con un círculo y a los polos con una X. Entonces vamos a regresar acá y vamos a completar esa parte de ahí. Entonces el 0 está aquí y acá está el polo. Entonces de esa forma ya podemos completar lo que es la región de convergencia. Pues de alguna forma ustedes van a tener que hacer inicialmente un poquito de álgebra en los ejercicios para poner función z a la menos 1, z, y después calcular las raíces de esos polinomios. Aquí no interesa los métodos que ustedes utilicen para calcular las raíces. De hecho, pueden utilizar el Octavio o Wolfram Matemática, que ya tienen funciones donde se coloca el polinomio y les da directamente las raíces. Entonces, toda esa parte algebraica la dejan en manos del software. Aquí lo que nos interesa es analizar los resultados de estas transformadas. Entonces, vamos con ese otro ejemplo que va a ser una secuencia a izquierdas, donde vamos a tener el caso curioso de que tenemos la misma expresión algebraica de este ejercicio de aquí, pero una región de convergencia diferente. Entonces, este es el ejemplo 4.2.2. Y este ejemplo 4.2.2 queremos sacar la transformada de z de esta secuencia, menos alfa a la n, o de menos n menos 1. Entonces ya saben que este es un escalón que ha sido reflejado y desplazado. Como tiene un reflejo, los desplazamientos también se invierten. Entonces es un escalón que ha sido reflejado y desplazado una muestra hacia la izquierda. Entonces solamente esta gráfica de aquí la vamos a colocar acá. Es una señal que empieza en menos 1 y se va hasta menos infinito. Y para otro valor vale 0. Entonces claramente podemos observar que esta es una secuencia izquierda. Es una secuencia izquierda. Y por la propiedad que vimos más arriba, una secuencia izquierda, su región de convergencia va a ser desde el primer polo hacia el interior. El primer polo hacia el interior. Entonces vamos a calcular esta transformada de Laplace utilizando la ecuación que la define. Entonces la transformada z es sumatorio desde n menos infinito a más infinito de menos alfa a la n u de menos n. Escribamos primero la ecuación y luego hacemos el reemplazo. Aquí está la secuencia xn por z a la menos n. Y esta xn la vamos a colocar aquí. Nosotros ya vemos que al ser multiplicado por este escalón, que es reflejado y desplazado, va a tener valores no nulos desde menos infinito hasta menos 1. Entonces yo puedo modificar estos límites superior e inferior de la definición. Entonces esto de aquí va a ser sumatorio desde menos infinito hasta menos 1. Menos infinito hasta menos 1. Este menos de aquí ya lo voy a colocar aquí afuera. Y aquí voy a tener alfa a la n por z a la menos
n. Entonces, para nosotros poder resolver este sumatorio, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Y lo que vamos a observar es que si nosotros reflejamos esta señal aquí, que es una secuencia de izquierdas, que viene desde menos infinito hasta menos 1, más aquí, voy a dibujar aquí una secuencia que es continua, simplemente quiero fijarme en los intervalos. Entonces, si yo reflejo esta señal de aquí, en lugar de ir desde menos infinito hasta menos 1, va a ir desde 1 hasta más infinito. Si es que yo hago el reflejo de esa señal que está ahí. Entonces ya sabemos que reflejar una señal significa que si está en función de n, el reflejo va a ser ponerla en función de menos n, ponerla en función de menos n. Entonces, este de aquí, como ustedes pueden ver, va a ser mi función de n, y lo que voy a hacer es reflejarla y ponerla en función de menos n. Y al momento de reflejar van a cambiar los límites, en lugar de ser de menos infinito hasta menos 1, el reflejo va a hacer que esa señal vaya desde 1 hasta más infinito. Vaya desde 1 hasta más infinito. Entonces vamos a escribir eso que hemos hecho aquí. El menos continúa aquí. Entonces va a ir desde 1 hasta más infinito. Y esta expresión que está en función de n la vamos a poner en función de menos n. Entonces aquí nos va a quedar alfa a la menos n. Noten que ya estoy cambiando de n a menos n. Y aquí z a la n. Porque este menos n puesto en función de menos n me va a quedar n. Y aquí lo que voy a hacer es un cambio de variable. Ese cambio de variable lo voy a hacer porque quiero tomar este sumatorio de aquí y resolverlo con el sumatorio que utilizamos arriba, que es un valorcito de n igual a 0 hasta más infinito de alfa a la n. Es 1 sobre 1 menos alfa con la restricción de que este alfa sea fraccionario. Entonces quiero ajustarlo a este sumatorio de aquí que ya sé cuál es el resultado. Entonces el cambio de variable me indica que puedo iniciar con el límite inferior. Entonces de alguna forma este límite inferior lo tengo que transformar en 0. Entonces voy a tomar este límite inferior y lo voy a transformar en 0. Entonces n es igual a 1. Tiene que quedar 0 en un lado. Entonces n menos 1 es igual a 0. Y esto de aquí me va a dar mi nueva variable que le voy a llamar L. Son cosas que hicimos con ustedes en lo que era serie de Fourier discreta, transformada de Fourier discreta, y también hicimos en la parte de la convolución discreta el mismo procedimiento de cambio de variable. Aquí lo vamos a hacer para que ustedes se acuerden. Entonces, este de aquí es mi nueva variable L, y a partir de esta nueva variable yo puedo decir que todos los n's los voy a reemplazar por L más 1 en este sumatorio que está aquí. Entonces, haciendo ese cambio de variable, voy a tener aquí en el límite inferior L igual 0. El límite inferior, como ustedes observan aquí, es un n igual a infinito, y con este cambio de variable tendría un L más 1 igual a infinito, que si hago el despeje va a seguir siendo aquí infinito, ¿cierto? Porque quedaría esto, L más 1 igual infinito, quedaría L igual infinito menos 1, y es que infinito menos 1 es justamente infinito. Y ahora lo que tendría que hacer es el cambio de variable aquí. Pero para que sea más fácil ese cambio de variable, voy a tomar aquí alfa a la menos 1 por z a la n. Y n vale ahora L más 1. Entonces, aquí me quedaría alfa a la menos 1 por z elevado a la n más 1. Una vez que he hecho el cambio de variable, yo puedo factorizar esto de aquí. Es decir, separarlo en dos factores, L igual 0 hasta más infinito. Aquí me queda L alfa menos 1 por z. Noten que aquí estoy sumando los exponentes, significa que viene el producto de dos exponenciales que tienen la misma base, una con L y la otra alfa menos 1 z a la 1, ¿cierto? Aunque no es necesario colocar ese 1. Como este sumatorio de aquí es función de L, y este término de aquí no es función de L, puede salir fuera del sumatorio. Entonces, si lo sacamos fuera del sumatorio este término de aquí, porque no es función de L, es acá fuera del sumatorio, está en menos alfa a la menos 1 por z, y aquí sumatorio desde L igual a 0 hasta más infinito, de alfa a la menos 1
por z y a la L. Y aquí sí ya puedo utilizar esa fórmula de la suma infinita, que es la que escribimos aquí arriba, que la hemos utilizado múltiples veces para resolver ese sumatorio. Entonces, esto quedaría igual. Esto no cambia. Entonces es menos alfa a la menos 1 por z. Aquí sería 1 sobre 1 menos alfa a la menos 1 z. Con la restricción de que alfa a la menos 1, alfa a la menos 1 z sea menor que 1. Entonces, esto que está aquí ya es un procedimiento netamente algebraico. Es algo que les va a llevar un poquito de tiempo al inicio. Y ese resultado de ahí va a quedar 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 con la región de convergencia que nos va a dar esa restricción de aquí, de que z sea menor al módulo de alfa. Entonces, esta es la transformada z de la expresión que es una secuencia a izquierda. Si ustedes observan este resultado que obtuvimos aquí, es exactamente la misma expresión algebraica de la secuencia a derecha que analizamos en el primer ejercicio. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de la región de convergencia? En este caso, la región de convergencia, como ustedes pueden ver, va a ser un anillo interior. Entonces, si graficamos esta región de convergencia aquí debajo, ustedes pueden observar que para graficar los polos y ceros, tengo que coger esta expresión y ponerla en función de z. Si la ponemos en función de z, va a quedar igual z sobre z menos alfa, similar al resultado anterior. Con esta región de convergencia, módulo de z menor, módulo de alfa. Le podemos graficar aquí. Entonces aquí vamos a escribir el valorcito de alfa. En este caso vamos a trabajar con un alfa que sea menor que 1. Aquí está 1. Está la parte real de z, parte imaginaria de z, que son las etiquetas de este círculo radio unitario. Y para este valor particular de alfa, esta va a ser mi región de convergencia. Ustedes pueden observar que la región de convergencia no incluye al círculo de radio unitario. Y como la región de convergencia no incluye el círculo de radio unitario, esta señal no tiene transformada de Fourier. Tiene transformada z, pero no tiene transformada de Fourier. Entonces, vemos que ambos ejercicios tienen la misma expresión algebraica, pero tienen diferente región de convergencia. Entonces, hay que tener en cuenta que en la transformada z siempre van a ir esos dos pares de información. La expresión algebraica, función de z y la región de convergencia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a, de alguna forma, mezclar estos dos resultados en una suma de dos secuencias, una derecha, una izquierda, y vamos a adelantarnos a aplicar la propiedad de linealidad. Recuerden que la propiedad de linealidad decía que si tengo la suma de dos señales que entran en la transformada, lo que tengo en la salida es la suma de las transformadas de cada una de esas señales. Y aquí vamos a utilizar esa propiedad, pero la vamos a formalizar más adelante. Entonces, en este ejercicio 423, vamos a tener una cierta secuencia xn, que va a ser medio a la n, u de n, menos 2 a la n, u de menos n menos 1. Podemos ver que este de aquí es el resultado del primer ejercicio que hicimos, es una secuencia derecha. Y podemos ver que este de aquí es una secuencia izquierda que ya calculamos un resultado en el ejercicio previo. Entonces aquí podemos aplicar la linealidad. Si a este le llamamos x1 de n, ya se le llamamos x2 de n. Si nosotros sacamos la transformada z de esa expresión, la transformada z sería por linealidad la transformada z de la primera más la transformada z de la segunda. Y lo que nos vamos a encontrar es que si esta de aquí tiene una región de convergencia R1 y esta de aquí tiene una región de convergencia R2, la región de convergencia de la suma va a ser la intersección de esas dos regiones de convergencia. Entonces eso lo vamos a determinar en los resultados que están abajo. Entonces, ya sabemos cuánto vale esta transformada z, que la hemos calculado, y también ya sabemos cuánto vale esta transformada z, que la hemos calculado en el ejercicio anterior. Entonces, vamos a escribir esos resultados. Entonces, la secuencia x1 de n, que es
medio a la n u de n tiene como transformada z, que es el resultado del primer ejercicio, 1 sobre 1 menos alfa era aquí, y alfa aquí vale medio, z a la menos 1 con región de convergencia, z mayor a un medio. Esta señal obviamente va a incluir su región de convergencia del círculo radial unitario, por tanto tiene transformada de Fourier. Y esta secuencia de acá, x2 de n, que es menos 2 a la n, o de menos n menos 1, tiene aquí transformada z, también ya la hemos calculado, 1 sobre 1 menos 2, z a la menos 1, con un módulo de z que es menor que 1, región izquierda. Por linealidad, sumo estas dos señales en el tiempo, me tiene que dar como resultado estas dos señales de acá, y lo que es la región de convergencia, la intersección. Entonces la transformada z de esa secuencia es la suma, ¿no? 1 sobre 1 menos medio, z a la menos 1, más la otra transformada, 1 menos 2, z a la menos 1. Y esto aquí es un paso netamente algebraico. Como les digo, ustedes pueden hacer el álgebra que está ahí o directamente utilizar Wolfram o cualquier otro software que ya les dé el resultado. Y esto de aquí nos va a dar 2 menos 5 medios z a la menos 1 aquí en el numerador, y acá 1 menos medio z a la menos 1, 1 menos 2 z a la menos 1. La expresión algebraica. Y ahora vamos a ver cuánto queda la intersección de estas dos regiones de convergencia, que nos va a dar la región de convergencia de acá. Entonces, la intersección, ustedes pueden ver que aquí voy a dibujar lineal. Entonces dice todos los zetas mayores a un medio, que sería esto de aquí. Acá dice todos los zetas menores que 1. Entonces vamos a poner que está 1 por aquí. Y la intersección ustedes pueden ver que está entre medio y 1. Entonces aquí la región de convergencia son todos los zetas mayores a medio y menores que 1. Mayores a medio y menores que 1. Entonces si dibujamos esta región de convergencia, vamos a esbozarla aquí en el círculo de radio unitario. Si aquí está medio y aquí está 1, creamos aquí ese niño. La región de convergencia sería todo esto que está aquí resaltado en azul. Todos los módulos de z o valores de r que son mayores a un medio y menores que 1. Ustedes pueden ver que no incluye el círculo de radio unitario, por tanto esta secuencia no tiene transformada de Fourier. Esta secuencia no tiene transformada de Fourier. Estos son tres ejemplos base para el cálculo de las transformadas. Pero lo que vamos a utilizar nosotros más adelante con mucha más frecuencia son las tablas de las transformadas de Laplace. Y esas tablas de transformadas ustedes las pueden encontrar en la tabla 4.1. De hecho, todos los libros tienen esas tablas de transformadas. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la secuencia delta de n, que es el impulso unitario, tiene transformada 1. Como es una secuencia de longitud finita, ya vimos en unas propiedades que la región de convergencia es todo el plano z. Aquí tenemos esta exponencial alfa a la n u de n, que es el primer ejercicio que calculamos, que tiene esta expresión algebraica y tiene esta región de convergencia, como es una secuencia derecha. Es desde el último polo hacia el exterior. Aquí en la parte 3 podemos ver que es el resultado del segundo ejercicio. Tiene la misma expresión algebraica que ustedes pueden ver aquí, pero una región de convergencia que es hacia el interior, por ser una secuencia izquierda. Aquí aparece otra señal que ustedes pueden ver que es n multiplicado esta expresión de aquí, y más adelante en la propiedad vamos a ver que cuando en el tiempo se multiplica por n, en frecuencia se deriva con respecto a z. Entonces, de alguna forma esta expresión es la derivada de esto de aquí. Y aquí tenemos la misma región de convergencia, y aquí para otra secuencia, seno y coseno, con estas regiones de convergencia. Entonces esta tablita 4.1 ya la colocan en su formulario porque la vamos a ir utilizando en las próximas clases, donde ya nos ocupemos de analizar sistemas, observando cómo está constituida su función de transferencia, su función de sistema, que es la transformada z de la respuesta al impulso de ese sistema. Vamos a ver algunas propiedades de esta transformada z. Estas propiedades son muy similares a las que vimos con ustedes en el análisis de Fourier, entonces se les va a hacer bastante sencillo irlas entendiendo. Una de las propiedades que hemos visto aquí ya la hemos utilizado, que es la linealidad.
Vamos a ver estas propiedades. Entonces, una de las propiedades de esta transformada es la linealidad, que es lo que utilizamos en el ejercicio previo. Entonces, si nosotros tenemos una señal xn que tiene una transformada z xz con una región de convergencia r sub x, y tenemos por aquí una señal yn que tiene transformada z y z con una región de convergencia ry. Si es que yo escalo estas dos señales por una constante a x, n, más otra constante b, y de n, y sumo estas dos señales, lo que voy a tener aquí es a veces la transformada de x más b veces la transformada z de y la región de convergencia en este caso va a ser la intersección de estas dos regiones de convergencia de aquí. Es la propiedad que utilizamos en el ejemplo anterior para determinar esa región de convergencia. Ahora, una de las características que vamos a observar aquí en los ejercicios es que esta región de convergencia formalmente contiene la intersección, pero puede que sea mayor, porque va a haber casos donde va a haber que un polo cancela un cero en esta intersección de aquí, y como ya vimos que la región de convergencia está limitada por los polos, si nosotros cancelamos un polo, esa región de convergencia se va a extender más. Entonces, por eso aquí justamente dice que contiene a la intersección, pero puede ser mayor. Vamos a hacer un ejemplo de eso de aquí. Esta secuencia x de n, que es el escalón, tiene una región de convergencia que es z mayor que 1. Y esta secuencia y de n, que es este escalón desplazado, tiene esta región de convergencia, z mayor que 1. Entonces, la propiedad dice que si nosotros hacemos la resta de estas dos de aquí, va a ser la intersección, ¿cierto? Que sería justamente el módulo de z mayor que 1. Pero si nuestra secuencia es x de n menos y de n, ustedes pueden ver que voy a tener aquí el escalón menos un escalón desplazado. Ya vimos con ustedes que esa es la primera diferencia del escalón que justamente define al impulso unitario. Este impulso unitario tiene como región de convergencia todo el plano Z. Entonces, todo el plano Z incluye a la intersección o contiene la intersección. Por eso justamente dice que aquí tenemos esa característica. Eso lo vamos a visualizar en los ejercicios donde un polo va a cancelar un cero en esa intersección y va a hacer que la región de convergencia se extienda más. La segunda propiedad es la del desplazamiento. La del desplazamiento significa que si tengo mi señal, el desplazamiento. Es un desplazamiento temporal que puede ser un adelanto o puede ser un atraso. Entonces yo tengo que mi señal xn tiene una cierta transformada z con una cierta región de convergencia. Y si esta señal de aquí ha sufrido un desplazamiento, este n sub 0 es genérico. Positivo o negativo, o sea que sea adelanto o atraso. Lo que va a acontecer acá es que voy a tener la misma expresión algebraica, pero multiplicado por una potencia de z. Noten que aquí tengo menos omega sub 0, acá tengo menos omega sub 0. Similar a lo que pasaba en lo que era la transformada de Fourier. Y este de aquí va a mantener la misma región de convergencia, porque recuerden que la región de convergencia me dice cuáles son el conjunto de puntos que van a hacer que esa señal amortiguada sea absolutamente sumable. Entonces, si esa señal es desplazada en el tiempo, si yo aplico nuevamente esa multiplicación y verifico que sea absolutamente sumable, ese desplazamiento en el tiempo no va a cambiar ese resultado. Entonces, las regiones de convergencia se mantienen. Entonces, tienen exactamente la misma regiones de convergencia. Ahora, la excepción en esto es que posiblemente se va a añadir o eliminar puntos en el origen o en el infinito. Eso ya lo vamos a ver en los ejemplos. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar más adelante es que el número de ceros de la transformada es igual al número de polos. Y van a haber casos donde van a existir polos en el infinito y también ceros en el infinito, que lo vamos a analizar más adelante. Pero el número de polos y el número de ceros es el mismo en la transformada Z.
Entonces, desplazamiento en el tiempo mantiene la misma transformada, pero la multiplica por esto de aquí. Esta propiedad la vamos a utilizar bastante cuando hagamos el análisis de una ecuación de diferencias que representa un sistema LTI para determinar la respuesta, la función del sistema primero y después la respuesta al impulso. La otra propiedad es la propiedad del reflejo en el tiempo. Y esa propiedad dice que si tengo una señal x de n que tiene una cierta transformada x de z con una región de convergencia que está acotada entre un polo y un cero, si es que esta señal yo la reflejo, lo que va a suceder en el dominio z es que también cambia ese z por un menos z. ¿Y qué va a pasar con la región de convergencia? La región de convergencia ahora va a estar acotada entre 1 sobre beta y 1 sobre alfa, 1 sobre beta, 1 sobre alfa. Entonces, de alguna forma también invierte la región de convergencia, de hecho que la reflejemos en el dominio del tiempo. La otra es la multiplicación por una exponencial en el dominio del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con la secuencia cuando es multiplicada por una exponencial en su transformada? Entonces, esta propiedad dice que si yo tengo mi señal x de n, que tiene una cierta transformada z, con una región de convergencia, que va a estar entre un valor mínimo de R y un valor máximo de R. Entonces, simplemente son notaciones de las fronteras de esa región de convergencia. Si es que esta misma señal x de n yo la multiplico por una exponencial, lo que voy a observar es que esta señal de aquí es escalada por esa base. Y lo que va a suceder con la región de convergencia es que también se va a contraer o se va a expandir dependiendo de cuánto vale este valorcito de alfa. De menos z. Y aquí R más. Entonces, multiplicar por una exponencial lo que va a hacer es contraer, dependiendo del valor de alfa, contraer o extender lo que es esa región de convergencia y esa transformada. Por ejemplo, si es que a esta señalcita x de n yo la multiplico por esta exponencial e a la j n omega sub 0, esta expresión de aquí vendría a ser esta expresión de aquí. Lo que yo voy a tener aquí es que es esta expresión por e a la menos j omega sub 0 n por z. Y ustedes saben que la multiplicación por esta exponencial de aquí lo que va a producir es una rotación del plano z. Más o menos sería así. Supongamos que tenemos aquí polos en esas posiciones, entonces lo que va a hacer es rotar esos polos por un valor omega sub 0. Una de las propiedades más importantes es la que vamos a ver aquí, que tiene que ver con la convolución, y es muy similar a lo que acontecía con la convolución en la parte de la transformada de Fourier. Entonces, esa propiedad de la convolución, si nosotros recordamos en un sistema LTI, nosotros calculábamos la salida de ese sistema o respuesta a ese sistema a través de la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Entonces, esta propiedad de la convolución dice que yo puedo llegar al mismo resultado si calculo la transformada z de la entrada, la transformada z de la respuesta al impulso, que como ya les dije, esa h de z se va a llamar función del sistema o función de transferencia. Yo puedo calcular la transformada de la salida haciendo el producto de estas dos transformadas que están aquí. Y si esta tiene una región de convergencia Rx y esta tiene una región de convergencia RH, esta de aquí va a tener una región de convergencia que va a incluir a la región de convergencia de esas dos de ahí. Va a incluir a esa. Aquí en lugar de ser igual, vamos a poner incluye. En los ejercicios vamos a ver que en ciertos casos esa intersección va a hacer que un polo cancele un cero cancela un polo, se conoce como cancelación polo cero y se extiende esa región de convergencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando ya parte de estas propiedades de aquí.
Entonces, ese ejemplo nosotros vamos a tener un sistema LTI, donde queremos calcular la salida y de n. Esta señal de aquí es alfa a la n o de n. Esta señal de aquí es delta n menos alfa delta de n menos 1. Y queremos determinar cuál es la transformada de la salida. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la transformada de esta señal. La transformada de esta señal la calculamos en el primer ejercicio o también ya la podemos directamente realizar utilizando las tablas de las propiedades. Entonces la transformada z de esta señal de aquí, retomando el ejercicio 1 o la tabla, es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1 con una región de convergencia que está indicada ahí. Ya sabemos que esta aquí tiene transformadas z1 por tablas. Y aquí vemos que esa señal tiene un desplazamiento en el tiempo. Y el desplazamiento en el tiempo significa que está multiplicado por una exponencial con base z proporcional a ese desplazamiento, que es la segunda propiedad que vimos con ustedes. Entonces, de aquí se aplicó linealidad y lo que es también esos resultados que están en las tablas. Entonces, la transformada de la respuesta al impulso, que es la función del sistema, va a ser 1 menos alfa z a la menos 1. Y aquí la región de convergencia, como ya vimos, es la intersección. Y ustedes pueden ver que es todo el plano z excepto el origen. Todo el plano z excepto el origen. Entonces, ¿cuánto va a valer y de z? Y de z va a ser el producto de estas dos expresiones algebraicas de aquí y va a ser la intersección de estas dos regiones de convergencia que ustedes observan ahí. Entonces, va a ser el producto de xz por h de z, que una vez que hagamos esa álgebra que está ahí, vamos a ver que esto de aquí se cancela y sale 1. Entonces, hacen el producto de esta expresión de aquí con esta expresión de acá, van a ver que sale 1. O sea, fácilmente se ve, ¿no? Que este de aquí se cancela con este de aquí. El momento de hacer el producto sale 1. Y la región de convergencia va a ser la intersección de esta de aquí con esta región que está acá. Y esta región de convergencia es todo el plano Z. Todo el plano Z. Vamos con la conjugación. Entonces la conjugación dice que una señal x de n tiene su transformada z. Si yo conjugo esta señal de aquí, lo que yo voy a observar aquí es que obtengo este resultado que ustedes observan ahí. Un caso especial es cuando x de n es una secuencia real. Si es una secuencia real, estas dos aquí son iguales, por tanto, estas dos transformadas de aquí son iguales. Entonces, para ese caso especial, tener este resultado que está, ¿no?, que ustedes observan aquí. ¿Qué pasa cuando derivo una señal en el dominio Z? Derivar una señal en el dominio Z va a hacer que la secuencia en el tiempo se multiplique por n. Entonces yo tengo esta señal de aquí que tiene esta transformada Z. Si a esta misma secuencia la multiplico por n, lo que voy a observar aquí es menos la derivada de esa transformada con respecto a Z. Entonces, estas propiedades de aquí las vamos a tomar de la tabla 4.2. Aquí está la linealidad, desplazamiento en tiempo, inversión temporal, esto de la multiplicación por una exponencial, la convolución, que es una de las más importantes, la conjugación y la derivada. Entonces, ustedes ya pueden tomar esta tablita y ponerla en su formulario. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aplicando las propiedades. Y lo que vamos a ver es que a través de las propiedades yo puedo simplificar muchísimo, encontrar el resultado de una transformada Z, porque ya me ahorra hacer todos los sumatorios y aprovechar estas propiedades que están aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, este ejercicio de aquí, que es el 432,
Entonces, este es el ejercicio 4.3.2. Nos dan esta secuencia de aquí, que es n veces alfa a la n u de menos n. Y nos piden calcular la transformada z de esta señal que está aquí. Entonces aquí vamos a usar dos propiedades, la propiedad del reflejo y la propiedad de la derivación. Entonces, si nosotros recordamos el resultado del ejercicio 4.2.1, vimos que esta expresión alfa a la n u de n tiene transformada z, que es 1 sobre 1 menos alfa z a la menos 1, con esta región de convergencia. Con esta región de convergencia. Entonces, si nosotros tenemos, vamos aquí a utilizar esta expresión que x de n es alfa a la menos 1 a la n u de n. Noten que estoy tomando esta expresión de aquí, la estoy reescribiendo acá, pero aquí este alfa de aquí lo estoy poniendo como alfa a la menos 1 para una vez que haga el reflejo me quede este mismo valor que está acá. Entonces tiene como transformada z, va a ser este resultado, pero simplemente cambia el valor de alfa. 1 sobre menos alfa menos 1, z a la menos 1, con módulo de z mayor a alfa a la menos 1. Es decir, lo único que hice es tomar este resultado que ya conozco y colocarlo acá, simplemente cambiando este alfa de aquí. Ya vamos a ver por qué hacemos eso. Entonces, aquí lo que voy a usar es la propiedad del reflejo. La propiedad del reflejo dice que cuando yo reflejo una señal en el tiempo, lo que sucede con la transformada es que los z se cambian por z a la menos 1. Entonces, si reflejo esta señal de aquí, voy a tener aquí alfa a la n por u de menos n. Vean que al momento de reflejar lo que hago es todos los n's los cambios por menos n. Entonces, este n de aquí, al cambiarlo por menos n y multiplicarlo por este menos 1 de aquí, me va a quedar simplemente el n que está acá. En cambio aquí, este n de aquí ya se transforma en menos n acá. Entonces aplico aquí la propiedad. Como la señal ha sido reflejada, recordemos que cuando la señal es reflejada, su transformada z cambia de z a z a la menos 1. Entonces aquí vamos a tener 1 sobre 1 menos alfa a la menos 1, z, cambia de z a la menos 1. Y aquí lo que es su región de convergencia también se invierte, ¿no? Así que tengo alfa a la menos 1, al invertir ya voy a tener menor que alfa. Entonces, tenemos ya parte de la transformada y lo que nos faltaría es analizar este último término de aquí. Es decir, tenemos esta transformada de aquí. Ahora lo que nos falta es multiplicarla por n. Y ya vimos que en esa propiedad de que si multiplicamos por n el dominio del tiempo, lo que sucede es que acontece la derivada de la transformada en z multiplicada por menos z. Entonces nos faltaría hacer esa última propiedad. Entonces nos quedaría aquí menos z derivada de esa transformada que hemos calculado. Es decir, tomamos esta de aquí, la vamos a colocar acá. Realizando esa derivación nos va a quedar aquí menos alfa a la menos 1 por z sobre 1 menos alfa a la menos 1 por z cuadrado. La derivada ya es una cuestión algebraica. Se lo pueden hacer ustedes en casa o bien utilizando algún software. Ya, entonces ustedes pueden ver que el camino tradicional para calcular esta transformada z, ¿cuál hubiera sido? Hubiera sido utilizar esta ecuación. La transformada z, la sumatoria para todo n de x de n por z a la menos n. Entonces hubiese tenido que coger esta expresión de aquí y colocarla acá y hacer toda esa operación, cambio de variable y demás. Procedimiento un poquito largo. Pero si utilizamos propiedades, observando que tenemos aquí un resultado conocido, que es ese alfa a la n por u de n, utilizamos la propiedad de reflejo, después la propiedad de derivación, es simplemente tomar los datos que están en las tablas y aplicar. En la lista de ejercicios que vamos a hacer en la parte de tutoría, ustedes van a observar mucho mejor estas características. Y una última propiedad que vamos a ver se llama la propiedad del valor inicial. Entonces, el valor inicial nos dice que si yo tengo una señal x de n que vale 0 para n menor que 0, es decir, si aquí tengo mi secuencia, n menor que 0 sería a partir de menos 1, ¿cierto? Es decir que
A partir de -1 vale 0. Una señal que tiene valores para a partir de ese valor. Tengo una señal que tiene esta característica de valer 0 para n menor que 0, que es todo este intervalo que está aquí. Yo puedo determinar cuál es su valor inicial, que es justamente lo que me dice aquí, valor inicial. Utilizando este teorema de que dice que aplico el límite haciendo que z tienda al infinito de su transformada. Entonces, si tenemos una señal que cumple con esta característica y tengo su transformada z, yo puedo saber cuánto vale la señal en el instante 0, tomando esa expresión algebraica y aplicando el límite que vaya hacia más infinito. Entonces, con esto hemos concluido todos los temas que tienen que ver con esta clase. Lo que vamos a ver con ustedes la siguiente clase es la transformada inversa de la transformada inversa z, donde vamos a aplicar eso que vimos de la expansión en fracciones parciales. Entonces, revisan lo que es expansión en fracciones parciales. Y vamos a hacer también algunos ejercicios de estas propiedades, la transformada inversa.